Hola, buen día. En este nuevo video se va a explicar la actividad número 9, la cual consiste en dos ejercicios de sistemas de vectores. En dos ejercicios donde ustedes tienen que encontrar la resultante por el método analítico, el método de componentes. Ok, empezamos con el primero. Tenemos tres vectores, ya saben que tienen que hacer su plano, su eje X, el eje de las Y, y en cada vector pues tenemos que especificar, ya sea con una letra o con un número, de cuál vector se trata. Yo, por ejemplo, aquí pues puse, este es el vector A, el vector B y el vector C. ¿De acuerdo? Porque son tres fuerzas que van hacia diferentes direcciones. Entonces, me piden que yo encuentre la fuerza resultante y el ángulo total de esta misma fuerza. Entonces, lo primero que hago pues es lo siguiente. Calculo Rx y Ry. Los componentes en X y en Y de la resultante total. Entonces, ustedes saben que para calcular Rx, pues es la suma del componente en X de A, de B y de C. Por lo tanto, escribo AX más BX más CX. Y para la resultante en Y, pues es lo mismo, pero el componente en Y de cada una de las fuerzas. AY más BY más CY. Estos dos componentes o estas dos resultantes, pues realmente son los componentes de la resultante total. Ok, pues entonces para encontrar AX, me vengo aquí a mi gráfico y veo que esta A va hacia la derecha. Ya saben que cuando se trata de las X, solo nos interesa si están hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. Ok, entonces vean, aquí está AX. Pongo el valor de la A o el valor de la fuerza, que en este caso son 40 newtons, por el coseno. Es muy importante que recuerden que en X siempre va a ser el coseno de 60. ¿Por qué de 60? Porque es el ángulo que está tocando tanto al vector, tanto a la fuerza, como al eje de las X. Después, ¿qué va a pasar aquí? B, pues podemos poner más 30 por el coseno de 90. Pero aquí realmente con B, como está sobre el eje de las X, pues este no va, digo, como está sobre el eje de las Y, pues este no va a tener componente en X. Por lo tanto, esta operación de aquí, pues les va a dar 0, que es lo que tenemos aquí abajo. Lo dejé aquí mismo, pues para que ustedes lo comprueben. ¿Por qué da 0? Porque no tiene componente en X, ya que está sobre el eje de las Y. Y pues finalmente, menos 80, ¿por qué menos? Porque esta fuerza va hacia la izquierda. 80 por el coseno, el ángulo que toca a la fuerza y al eje de las X, pues es el ángulo de 30. Y listo. Si yo hago esta operación, en la calculadora ustedes ponen 40 cos 60, realmente es una multiplicación, 40 por el coseno de 60 les da 20. Aquí pues ya dijimos que les va a dar 0. Y aquí primero tenemos que hacer esta multiplicación, 80 por el coseno de 30, y lo que nos dé pues se queda con el signo negativo. No vayan a hacer menos 80 por el coseno de 30, no. 80 por el coseno de 30 y luego le agregamos el signo. Y listo, hacemos esta pequeña suma que tenemos aquí, esta pequeña operación. 20 más 0 menos 69.28 nos da menos 49.28. Y como estamos hablando de newtons, pues le agregamos el símbolo de newtons, de la unidad. Entonces ya tenemos Rx. Para Ry se hace completamente lo mismo. AY más BY más CY. Ok. La A y la C están hacia abajo, por lo tanto, la A es negativa y la C es negativa. La B, como va hacia arriba, pues es positiva. Ok, empiezo con A. Pongo el valor de la fuerza, 40.
ahora es por el seno. Aquí ya no va a ser el coseno, aquí es el seno del ángulo que toca a la fuerza y al eje de las X. Es el mismo ángulo, no va a cambiar, no vamos a usar el del eje de las Y. 40 por el seno de 60. Después, aquí como está sobre el eje de las Y, pues entonces sí, este realmente está actuando como el mismo componente. 30 por el seno de 90. ¿Y qué va a pasar aquí? Pues el seno de 90 es 1. 30 por 1 va a ser igual a 30. Entonces vean, cuando están sobre su propio eje, pues el componente va a ser el mismo valor de la fuerza. Así de sencillo. Y después tenemos el vector C o la fuerza C. Como va hacia abajo, pues ya dijimos que es negativo el valor del vector por el seno del ángulo. El ángulo pues es el de 30. Hacemos la multiplicación en cada uno de los componentes, en cada uno de los vectores. Aquí nos da 40 por el seno de 60, nos da 34.64. Le agregamos el signo menos porque va hacia abajo. Este como va hacia arriba, pues se le agrega el signo más. Y este como va hacia abajo, se le agrega el signo menos. Ya lo teníamos desde antes. 80 por el seno de 30, pues me da 40. Y listo, hacemos esta operación. Menos, más, menos. Y nos da menos 44.64 newtons. Y listo. Aquí ya tenemos el componente en X y el componente en Y del vector resultante, de la fuerza resultante. ¿Qué sigue? Pues encontrar esta resultante, la resultante total. Para esto pues tenemos la fórmula raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Lo primero que hacemos pues es sustituir valores. Aquí en donde dice Rx, lo sustituyo por lo que nos dio acá en Rx. Donde dice Ry, lo sustituyo por lo que nos dio en Ry. Listo. Después, ¿qué sigue? Elevamos al cuadrado. Esto al cuadrado pues ya saben que queda positivo porque es menos por menos. Y este de acá, el Ry, pues también. Menos por menos me da más. Aquí como estamos elevando al cuadrado, realmente estamos multiplicando este número por sí mismo y este número por sí mismo. Y nos quedan estos resultados. Ahora, ¿qué sigue? Hacemos esta suma. Y nos queda un valor de 4.421.23. Finalmente, a ese valor le sacamos ahora sí raíz y nos da un resultado de 66.49 newtons. Y ese va a ser el valor de la fuerza resultante, el que nos pide aquí este ejercicio, este problema. Y después finalmente nos dice que encontremos el ángulo. La fórmula del ángulo aquí la tenemos. El ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de el valor absoluto. Estas líneas que ven aquí, estos símbolos, significa valor absoluto. Significa que cualquier valor que dé adentro de estos símbolos se va a convertir en positivo. De la división entre de Ry sobre Rx. Este símbolo de aquí hace referencia al ángulo. Es un símbolo que se llama símbolo teta. Este pues hace referencia al ángulo. Ok, entonces primer paso, sustituimos valores. Aquí ponemos el valor de Ry y en la parte de abajo el valor de Rx. Hacemos esta división. No importa si esta división nos queda positiva o negativa, siempre se va a convertir en positiva, gracias a estos símbolos que significan valor absoluto. Solamente vamos a tomar el valor absoluto. Entonces me queda 0.9. Yo le agregué aquí estos paréntesis, pues para indicar que se va a calcular la tangente a la menos 1 de lo que está aquí adentro. Entonces en su calculador ustedes ponen Shift más tan y esto les va a dar igual a la tangente a la menos 1. Y después enseguida de eso ponen 0.9 y listo, nos da un ángulo total de 41.98 grados. Aquí terminamos el ejercicio número 1. Ahora vamos con el ejercicio número 2. Ok, el ejercicio número 2, aquí lo tenemos. Son
pues aquí son más vectores y tenemos en libras y en newtons. Yo les especifiqué que el resultado lo tenían que calcular en libras. Si alguien ya se adelantó y lo calculó en newtons, no hay ningún problema. Solo fíjense que esté bien al momento de que hagan la conversión de lo que les dé aquí en la resultante. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues muy sencillo. Para empezar, aquí tienen su factor de conversión. El primer paso, hacemos nuestro plano, nuestro diagrama. Ya saben ustedes, pues pongan ahí eje X y eje Y. Después, como pues este vector está, o se ve que ya está sobre el eje de las X, pues así lo vamos a tomar. El vector A es este de aquí, el de 112.4 libras. El vector B pues va totalmente hacia arriba, 134.89 libras. El vector C, 89.9236 libras. El vector D, 600 newtons, que va totalmente hacia la izquierda. Y el vector E, 500 newtons. Y aquí, como pueden ver, también estoy poniendo el ángulo de todos, el ángulo que toca al eje de las X. En el vector E, aquí está tocando al eje de las X. En el vector C también toca el eje de las X. El vector D, pues está sobre el eje de las X. Así que ya desde aquí sabemos que solo va a tener componente en X. El vector B, como está sobre el eje de las Y, sabemos que solo va a tener componente en Y. Por eso estos no tienen ángulos. Y el vector A tiene un ángulo de 30 grados, pero este ángulo de 30 grados está tocando al eje de las Y. Yo el que quiero, el que me sirve, pues es este de acá, el que va a tocar al eje de las X. Porque acuérdense que aquí vamos a estar trabajando con el ángulo que toque al eje de las X. Entonces, pues nada más lo calculo. Si aquí son 30, aquí son 60. Ok. Una vez que ya está hecho su diagrama, su plano, pasamos a lo siguiente. Como necesito que todas estén con la misma unidad, aquí tengo libras y acá tengo newtons. Bueno, lo voy a pasar todo a libras, ¿de acuerdo? Escribo lo que quiero convertir a libras. Después, adentro de los paréntesis, escribo mi factor de conversión. Si aquí tengo newtons en la parte de arriba o por sí solos, pongo newtons en la parte de abajo para que newtons se elimine con newtons y me quede solo en libras. Hago aquí mi conversión, ustedes ya saben cómo hacerlas. Lo de arriba por lo de arriba, entre lo de abajo por lo de abajo. Y finalmente me queda este resultado, 134.88 libras, que vendría siendo el vector D. Después, el vector E, pues con el vector E hago lo mismo. 500 newtons, escribo mi factor de conversión y pues me queda 11.24 libras. Ok. Ok, una disculpa aquí, se puso mal el punto era realmente aquí, 112.4 libras. Ahí está. Entonces, 500 newtons es igual a 112.4 libras. Antes de empezar a hacer Rx y Ry, quiero que observen algo. Como ya pasé todo al mismo sistema, con las mismas unidades, el vector E y el vector A son completamente iguales, o bueno, casi iguales, porque el vector A tiene 112.4 libras, es una fuerza de esa magnitud. El vector E tiene exactamente la misma magnitud, solamente que una está yendo hacia arriba y una está yendo hacia abajo. Y como tienen también el mismo ángulo que está tocando al eje de las X, pues ¿qué va a pasar con esas fuerzas? Muy sencillo. Estas dos fuerzas se van a contrarrestar entre sí. Por lo tanto, estas dos fuerzas se van a eliminar. Y ya solamente vamos a trabajar con la fuerza B, la C y la D. Ya se ahorran ahí pues bastante trabajo. Porque si ustedes ponen estas dos fuerzas aquí, en Rx y en Ry, realmente les va a quedar, pues, por ejemplo, 112.4 menos 112.4 les va a dar un valor de
de 0. Más bien no les va a dar ningún valor. Va a ser un 0, ya que se están contrarrestando entre sí. Van en direcciones opuestas y tienen la misma magnitud. Entonces, yo ahora sí, sabiendo esto de aquí, comienzo a hacer Rx y Ry. En Rx, pues escribo AX más BX más CX más DX más CX. Ahora, como yo sé que AX se va a contrarrestar con EX, por eso las puse aquí en rojo, porque realmente se van a eliminar. Ok, BX lo puse en rojo porque BX no hay. BX no existe, ya que la B, como dijimos que está sobre el eje de las Y, no va a tener componente en X, así que también lo quitamos. Entonces solamente tengo CX y DX. Ok, CX está hacia la izquierda, por lo tanto va a ser negativo. CX dijimos que son 89.923 por el coseno de 20 grados. Aquí está. Y dx, como está sobre el eje de las X y también va hacia la izquierda, pues también es negativo. Y pues el valor de la fuerza es realmente pues el mismo valor del componente, ya que está sobre el mismo eje de las X. No tiene ángulo. Podría ser el ángulo, el coseno de 180, ya que va hasta acá, pero pues eso me da 1 como resultado. Entonces hago esta operación, me da 84.5, después le agregamos el menos y pues agregamos lo que teníamos en la parte de arriba. Y finalmente hago esta operación y me queda menos 219.39 libras. Y listo, ya calculamos Rx. Vamos a ver qué pasa ahora con Ry. Muy sencillo. Ya dijimos que AY se va a contrarrestar con EY. Entonces, pues esas las eliminamos. Ahora, el vector D, como está sobre el eje de las X, no va a tener componente en Y. Así que también lo eliminamos. Solamente me quedó BY y CY. Ok. Tanto B como C están yendo hacia arriba. Los dos están yendo hacia arriba. Entonces, B, como está sobre el eje de las Y, su componente pues adquiere el mismo valor que la magnitud de esa fuerza, 134.89. Podría ser por el seno de 90, pero pues el seno de 90 da 1. Así que pues solamente lo dejamos así, ya que está sobre el eje de las Y. Y ahora, para CY, aquí sí tiene ángulo, 89.9234 por el seno de 20 grados. ¿De acuerdo? Acuérdense que para las Y es el seno. Ahora, hacemos esta operación, nos queda este resultado, y después hacemos esta operación, como todo fue positivo, pues es una suma, y nos queda este resultado. 165.645 libras, que es el valor de Ry. Ok, ¿qué sigue? Vamos a encontrar la resultante igual que en el anterior. Escribimos la fórmula, sustituimos valores, el de Rx y el de Ry. Rx lo elevamos al cuadrado, me queda este valor. Ry lo elevamos al cuadrado y me queda este valor. Finalmente hacemos esta operación, esta suma, me queda este otro valor y le sacamos raíz a 75.570.23. Por lo tanto, la resultante me da como valor 274.9 libras. Entonces yo ese valor, pues lo pongo aquí. 274.9 libras. Listo, ya calculé la fuerza resultante o la resultante total. Ahora, ¿qué está faltando? Pues muy sencillo, el ángulo.
El ángulo, pues ponemos aquí su fórmula. Primero sustituimos valores, RY y el de RX. Vean, aquí esta división me quedaría como un número negativo. Aquí tendría que ser menos 0.75. Pero como dijimos que estas dos líneas, estos símbolos que están encerrando a esta división, hacen que cualquier valor dentro se convierta automáticamente en un valor positivo, ya que estamos hablando de valor absoluto. Es la distancia que tiene ese número con el 0. Ahí está. Nos queda entonces 0.75, un número positivo. Y ahora sí, tangente a la menos 1 de 0.75, nos queda un ángulo de 36.86 grados. Y ese sería el valor del ángulo del ejercicio número 2. Lo escribo aquí, 36.86 grados. Y listo. Ya con esto quedan resueltos los dos ejercicios de la actividad número 9. Este número 1 y el número 2. Recuerden que estos ejercicios son para entregar en computadora o en hoja de máquina. Tiene que ir pues todo este procedimiento, que se entienda, no amontonen los números o sus pasos, no se salten también ningún paso. ¿De acuerdo? Y pues bueno, aquí está. También tiene que ir su hoja de presentación. Y pues creo que es todo. Lo suben a Classroom y listo.